¿Qué tal? Bienvenidos a Conexionistas. Yo soy Armando Reigadas y tenemos una versión más en video y esta vez, Edgar, estoy impactado con el personaje que viene a platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Armando, amigos de Conexionistas, ¿no? Y vamos, espérate que platiquemos más con él de todo lo que está haciendo, Ujú. porque en este mundo de conexiones, Juan Pablo, justamente su filosofía es conectar y está teniendo unas Está a todos lados. conversaciones con varios grupos, con varios intereses padrísimas que nos va a comentar. Juan Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Háblanos un poquito de ti, Juan Pablo. Muchísimas gracias primero que nada por la invitación. Y pues bueno, yo ahorita estoy en la cúspide, digamos, de todo lo que he querido hacer en mi vida, ¿no? Ahorita lo que hago, tengo dos proyectos. Uno es una fábrica de conciencia, en lo cual nos dedicamos a industrializar la generación de conciencia. Se han industrializado muchas cosas, ¿no? Cómo hacer la comida, productos de consumo masivo, y por qué no la conciencia. Entonces, lo que hacemos es llevamos a grupos de estudiantes al reclusorio Oriente, y ahí dentro de la prisión, los que dan la clase son los presos, y ellos hablan sobre el valor de la libertad, sobre comunidad, sobre el perdón, desde su perspectiva. Ahí donde están las celdas es donde ellos dan la clase, ¿no? Wow. Después, como ejercicio de generación de empatía, comemos con los presos después de su plática, y de ahí nos vamos al Bordo Xochaca, que es el basurero de la Ciudad de México, donde acaba toda la basura de la ciudad, y ahí en medio de las montañas de basura, con moscas y olor a desechos orgánicos, ahí se da la plática sobre nuestra contribución individual diaria al cambio climático. O sea, cómo cada uno de nosotros es parte del problema, y no hay forma de cambiarlo, al menos que cambiemos cada uno de nosotros, ¿no? Es una ambientóloga da la plática ahí, y ese es el tipo de módulos que estamos trabajando desde hace 2 años, y a partir de la pandemia nos dio la oportunidad para subir este tipo de pláticas online. Y damos módulos tipo el racismo en el siglo XXI, que es un filósofo indígena que habla, pues empezamos con qué tan racista eres, ¿no? En la pantalla por Zoom, y pues ahí se vota, y de ahí se ven los resultados, y él empieza a dar su testimonio diciendo, pues, qué se siente nacer en un país como México, donde no hablas el idioma nacional, su primer idioma no es español, y qué se siente tenerlo que aprender a fuerzas, qué se siente aplicar para trabajos y que no te los den, tratar de entrar a un hotel. Él trabaja para Naciones Unidas y la UNICEF ahora, y tratar de entrar a un hotel sin poder entrar porque pues le dicen, no, los choferes entran por otro lado, ¿no? ¿Qué se siente ser un niño indígena que trata de ir al cine con sus amigos y no los dejan entrar en Polanco, ¿no? Entonces, pues nos acerca unas realidades pues muy crudas, pero sin embargo, esa es la realidad del país, ¿no? Y a partir de poner ya este programa online, hemos tenido más, pues se ha expandido mucho el mercado, digamos, ya no nada más a la Ciudad de México, sino por muchas partes del país, y tenemos también gente que viene a escuchar, que se conecta a escuchar estos testimonios desde Argentina, desde Chile, desde Colombia. Entonces estamos expandiendo un poquito pues el impacto, no nada más nacional, sino pues queremos que sea a nivel Hispanoamérica. Juan Pablo, que me, me, me interesa mucho porque me llamó mucho la atención que estás, digamos, conectando dos conceptos que en apariencia son como opuestos, la industrialización y luego la conciencia. O sea, si hablamos de industrialización, pues tiene que ver con todo un proceso, digamos, inclusive mucho más medible, matemático, ingenieril, ¿no? En estos temas de negocio, que se puede medir, que necesita indicadores. Y luego la conciencia. Te vas al otro lado, al terreno de lo, entre comillas, soft, de aquello que es intangible, etcétera. Y la verdad es que me encanta que hagas ese ejercicio y que además lo lleves en práctica, que no sea una presentación en PowerPoint, porque ya sabes que las presentaciones de PowerPoint aguantan todas las mentiras. Sí, 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 sí. ¿Y por qué particularmente, o sea, qué te movió o qué te mueve más bien a hacer esto? O sea, ¿por qué juntar estos dos y por qué no irte por la fácil, digamos, pensando en un tema de educación tradicional, inclusive
vamos, de conversaciones sobre desarrollo de conciencia tradicionales. ¿Por qué juntar las dos cosas, Juan Pablo? ¿Qué es lo que te motiva en esto? Pues primero que nada me cansé de hablar, me cansé de resolver el mundo con mis amigos, hablando, tomándonos un café y hablando de todo lo que está mal en el mundo. Me cansé realmente. Un día dije, pero pues, ¿de qué sirven todas estas miles de horas de conversaciones sobre qué está mal en el mundo y cómo lo resolveríamos si no hacemos nada? ¿No? Y realmente el trasfondo de todo esto empezó hace muchos años. Yo cuando estaba en prepa, fui en prepa en Estados Unidos y allá tuve la oportunidad de conocer a una sobreviviente del Holocausto, porque a través de mi clase de psicología nos llevaron a comer con sobrevivientes del Holocausto, ¿no? Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta que eso todavía me acuerdo, y ya van más de 25 años, ¿no? Todavía me acuerdo muy bien de esas conversaciones y decía, ¿por qué el modelo educativo no, no integra este tipo de experiencias? Porque de prepa, pues de lo que más me acuerdo no fue en la escuela, fue básicamente esta conversación, ¿no? De ahí tuve la oportunidad también, a través de mi papá, que estuvo trabajando también en Estados Unidos, de poder hablar con un preso que estaba sentenciado a muerte. Y ese fue mi regalo de 21 años. Entonces pude hablar con esta persona un mexicano que estaba sentenciado a muerte. Y también fue una lección súper edificante. Entonces, y siempre me preguntaba, ¿pero por qué este tipo de experiencias no están en la escuela? O sea, es realmente cuando empezaba a hablar de las experiencias que habían marcado en mi vida, ninguna vez en la escuela. Entonces dije, pues, ¿para qué estamos tantas horas de nuestra vida en la escuela si pues no va a trascender realmente lo que nos están enseñando, ¿no? Más que pues a nivel primaria de leer, escribir, sumar, multiplicar, de ahí en fuera, pues qué más usamos realmente, ¿no? Entonces, que trascienda. Después me fui a China a vivir, estuve viviendo en China 10 años y fui maestro en una universidad y tenía a mis alumnos, pues yo les daba la clase tradicional en el aula, pero una vez al semestre me los llevaba de contrabando realmente, porque no era realmente permitido, me los llevaba a tomar la clase fuera. Yo daba clases de logística internacional. Entonces, lo que hacía es me llevaba a mis estudiantes y les daba una clase en un edificio impreso en 3D. O sea, en China están imprimiendo edificios en 24 horas, te imprimen un edificio funcional. Entonces me los llevaba al quinto piso de ese edificio y les daba una clase de logística. Yo les decía, pues, o sea, lo que les estoy enseñando aquí, que es logística, cómo llevar cosas de punto A a punto B, si esta tecnología despega, pues en 10 años no sirve de absolutamente nada lo que les voy a decir. Entonces, y lo que empezaba, o sea, todos los semestres me los llevaba y lo que me empecé a dar cuenta es que las preguntas que les hacía relacionadas con esa clase en particular, todos sacaban todas las respuestas bien. Yo decía, ¿por qué si dando la misma clase en el aula y dándole exactamente lo mismo, el mismo contenido en un lugar que les impacte, por qué la retención es mucho más? Al mismo tiempo tenía una agencia de viajes de aventura en China y nos llevamos a gente al Everest, a Corea del Norte, Transiberiano, a bucear con tiburones en Filipinas, etcétera, ¿no? Y también antes de que lleváramos al grupo al Everest o a Corea del Norte, hablaba les daba el briefing, ¿no? Pues, a tomar una cerveza y les daba el briefing antes de ir, de pues, las precauciones, todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Y cuando regresamos, nos juntábamos a tomarnos algo también y me daba cuenta que las prioridades, aunque sutilmente, pero habían cambiado de todos. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde, a raíz de qué viene ese cambio? ¿Por qué después de una experiencia como ir al Everest o como ir a Corea del Norte, te empiezan a cambiar las prioridades? Y ahí fue donde realmente me cayó el 20. Dije, claro, o sea, el modelo educativo no educa, te entrena. Te entrena Claro. como abogado, te entrena como Claro. contador, como ingeniero, pero ¿de qué sirve un gran ingeniero que sepa, que pueda hacer un puente o para conectar dos comunidades para llevar ayuda humanitaria? Y ese mismo ingeniero puede hacer una bomba nuclear.
O sea, el Claro. qué, somos buenísimos para decir qué hacer, pero no y cómo hacerlo, pero no el por qué. Entonces Sí. nosotros, quería yo regresar a México y empezar con el por qué. O sea, ¿por qué hacer las cosas? Antes de que ser un buenazo para lo que sea, tienes que saber por qué lo estás haciendo, ¿no? Porque ahí es donde realmente se toman las decisiones trascendentes. Claro. Ahora, aquí la pregunta sería, y digo, aquí estoy viendo en tu biografía, pues es impactante, ¿no? Eres un viajero empedernido, has hecho muchísimas cosas y sobre todo, pues conoces mundo, que eso es, pues dicen los abuelitos, pero es muy cierto, los viajes ilustran, ¿no? ¿Qué viste tú o qué? O toda idea tiene un origen. ¿Qué viste tú que dijiste, tengo que regresar a México y hacer esto? Pues básicamente, después de varios años de estar viviendo fuera, Ujú. eh, sí quería contribuir algo al país, especialmente pues nada más, no porque le debo nada más pues mis primeros años de vida, mi identidad, mucha de mi identidad, muchos de los mejores amigos, muchas de las cosas que más disfruto hacer en el mundo es a raíz de pues, la identidad que tengo, ¿no? Como mexicano. Claro, Pero más que nada lo vi como un punto muy urgente, más urgente que en muchas otras partes por cómo se está deteriorando la seguridad en el país, cómo se está, o sea, todo el deterioro social, lo vi muy urgente empezar aquí en México. Juan Pablo, una de las cosas que hemos comentado quizás de manera muy frecuente en Conexionistas es que lo que vemos hoy, no solamente en México, sino prácticamente en cualquier lado, es esta falta de conexión con la realidad, ¿no? Inclusive de considerar al otro, ¿no? De dejar de hablarnos al ombligo y de tener conversaciones entre los mismos. Y lo que tú haces es justamente lo opuesto, es decir, estás sacando al individuo de su zona de confort y lo llevas a confrontarse con una realidad que no conoce, pero esto que comentabas que haces con los presos, que lo nombraste quizás de manera elegante, digamos, o generar empatía. Yo me gusta un término más porque es desafiante. Y me gusta este asunto de vamos a sacudirte la conciencia y entonces es extender, ¿no? Esto que estás haciendo, porque no es solamente un asunto de generar circos móviles en donde llevamos a alguien para que vaya y vea como si los llevases al circo, sino lo sientas con las personas, a ujú. tener esa conversación, no nada más a ser un observador proactivo, sino es y fomentar ese intercambio, y eso me parece buenísimo. Juan Pablo, pensando en esta necesidad que tiene no solamente la sociedad mexicana, o quizás concentrémonos ahí, que hay en poder fomentar estos diálogos con el modelo que estás proponiendo y partiendo de todo el aprendizaje que has tenido, de los errores y de los aciertos en la trayectoria que tienes. ¿Qué deberíamos de aprender o qué se debería de instalar socialmente para que lo que estás ejemplificando como modelo, ¿no? Se masifique, para que realmente se industrialice? Es decir, ¿cuántos Juan Pablos necesitamos? ¿Y cómo podemos hacer esto sin Juan Pablo? Pues ya lo tengo bastante pensado. Nosotros trabajamos en el modelo presencial que regresaremos en el 2022. eh, lo tenemos como modelo de franquicia. O sea, esto suena muy bonito, un ONG, no es un ONG, esto es un negocio, esto es una escuela. Simplemente mis costos son muchísimo más bajos porque yo no rento las aulas. Mis aulas son el basurero, la prisión, albergues de migrantes, etcétera. Entonces, yo no tengo que pagar realmente renta, entonces mis costos bajan y eso permite que hacerlo muy competitivo, ¿no? Entonces, eh, tenemos dos vertientes, ¿no? El presencial, para no tener muchos Juan Pablos, lo que estoy haciendo es franquiciar. Nosotros tenemos un modelo de franquicia, el cual la meta es que una persona pueda tener un salario a partir de hacer un grupo al mes. Entonces, eso es el modelo que tenemos. Ya lo tenemos instalado en Chihuahua, estamos en León y Aguascalientes.
se estaba por empezar antes de la pandemia. También tenemos una persona que ya está armado, pero no lo pudimos empezar por la pandemia, también en San José, Costa Rica, en Bogotá, en Santiago de Chile y en 2 ciudades en Irak también. Entonces, wow. sí tenemos ya pensado, ¿no? Cómo hacer el modelo para que sea sustentable, para que sea un modelo de franquicias, el cual pues pueda replicarse en cada ciudad del mundo, realmente. Oye, aquí la pregunta obligada sería entonces, ¿cómo reacciona la gente? Vaya, primero que nada, ¿qué tipo de alumnos tienes? Porque no es de que vayan nomás adolescentes, puede ir yo, pues, en un momento dado, ¿no? ¿Cómo reacciona la gente el antes y el después? ¿Qué ventanas ves que se les abran? ¿Qué caras cambian? Es decir, ¿cómo afecta esto en la vida de una persona, pues, digamos, de entrecomillado, normal? Pues realmente es una palabra, ¿no? Es las prioridades. Okay. Prioridades, eso es lo que cambia. O sea, son las prioridades lo que quieren hacer, los alinea mucho con lo que ellos quieren ser, les empieza a dar un poco más de congruencia. Eso es lo que yo observo, ¿no? Y pues tiene muchos matices. Antes de cualquier programa, lo que hacemos es, les pedimos que respondan algunas preguntas y que se graben ellos mismos. Se hacen un video, que esa es su evaluación realmente, ¿no? Dice, ¿qué puedes aprender tú de los presos? No, pues usualmente, ¿no? A no robar, a ser una persona, ¿qué pasa si no eres una persona honesta, etcétera? ¿Qué puedes aprender de un basurero? ¿No? Y después, al final del programa, se les hace las mismas preguntas. Y obviamente las respuestas son abismalmente diferentes, ¿no? Dice, pues, ¿qué puedes aprender de un preso? No, pues que realmente, pues la libertad no es lo que creía, ¿no? Que realmente no soy libre, o que realmente, hay muchísimo más sabiduría de lo que pensé dentro de una cárcel, ¿no? O qué puedes aprender de un basurero, que pues realmente yo soy parte del problema, pero también puedo ser parte de la solución si yo cambio mis hábitos, ¿no? Y sobre la parte de quién puede ir, pues mira, nosotros nos enfocamos en escuelas porque es nuestro mercado natural realmente, pero también hemos llevado empresas y antes de la pandemia pues lo abríamos al público una vez al mes, al público en general, ¿no? Y es importantísimo tener grupos pues con gente con muchas experiencias, porque realmente si tú eres ingeniero y yo soy maestro y tenemos un estudiante, realmente lo que vemos en la prisión no es lo mismo. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Todo esto refleja, se va a través del filtro de nuestra experiencia. Entonces, lo que tratamos de hacer es que si tenemos escuelas, pues que sean varias escuelas públicas, privadas, y de chavos de varias edades, ¿no? Y al final hacemos un aprendizaje colaborativo, que es o sea, decir, ok, para ti, ¿qué es la libertad a partir de lo que viste en este programa, ¿no? Entonces, y empiezan entre ellos a hablar sobre sus experiencias, ¿no? Y así ya empiezan a generar su propia opinión y se retroalimentan de la opinión de los demás. Entonces no nada más se usan la experiencia, sino la retroalimentación de todos para generar opiniones pues mucho más informadas, ¿no? Entonces pueden ir todos y los cambios, pues como te dije, son prioridades en la vida, ¿no? Juan Pablo, una de las características que tiene, digamos, el modelo educativo tradicional es que genera su propio marco de interpretación sobre lo que es el éxito del modelo mismo. Y entonces, en la vida profesional, pues, ¿no? Ha estado muy de moda en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos, que es donde yo vivo, este asunto de, pues tienes que estudiar ingeniería porque, y entonces me da una serie de indicadores, ¿no? Encuentras trabajo más fácil, eres mejor pagado, puedes tener un desarrollo profesional más exitoso y entendiéndose el éxito como contratación, relación, dinero, eh, menos posibilidades de estar desempleado. Entonces, todo este marco de referencia que es pesado, que se me antoja difícil cambiar, ¿no? Ahí está, porque este modelo ha generado convenientemente esos referentes, ¿no? Educativos y no hay, ¿no? En este momento se está creando, a pesar de que hay mucha, pues sí, presión,
¿no? Y moda también, de tratar de modificar esos referentes, es decir, ahora tienes que ser incluyente, inclusivo, tienes que ser sustentable, etcétera, etcétera, pero acompañado de eso. ¿Qué indicadores ves tú? Está este cambio de conciencia, ¿no? El individuo, como ya lo acabas de decir, toma una conciencia distinta y las prioridades le cambian. ¿Cómo le das seguimiento a esto para ver o para tratar de garantizar que lo que has hecho realmente no fue un shock momentáneo? Donde, sí me sacudieron la conciencia, pero hace 4 años cuando entré al modelo, a tu propuesta, y ahí, solamente ahí, ¿no? Me quedé muy satisfecho, mis prioridades cambiaron, pero ahora que ya regresé a mi normalidad de siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso me queda como una anécdota padrísima, pero nada más. ¿Cómo le haces o cómo se han planteado o cómo te estás planteando, a lo mejor es parte de la conversación que tienes en este momento, para garantizar que por lo menos algo se pueda mantener? ¿O cómo darle seguimiento, Juan Pablo? Pues nosotros tenemos indicadores muy sólidos que es a través de encuestas. Ok. Entonces, tenemos encuestas a los 3 meses, 6 meses al año del programa, y es qué tanto has reducido tu consumo de carne, por ejemplo, qué tanto has consumido tu consumo en general, si has hecho algún voluntariado a partir de, o sea, que te haya inspirado a partir de haber visto este programa. Entonces tenemos una serie de preguntas que le hacemos seguimiento. Y tenemos cifras muy interesantes, ¿no? Como el 75% de la gente, de los estudiantes que han tomado este curso, bajan su consumo a la mitad, ¿no? El 32% acaban haciendo voluntariados al año, ya todavía siguen haciendo voluntariados relacionados con algo que vieron en esto, ¿no? A partir de esto, ¿no? Entonces tenemos una serie de cifras pues muy sólidas donde vemos, donde se refleja que el impacto realmente es a largo plazo, ¿no? Y como le estamos recordando y que ellos saben que les va a llegar la encuesta, pues están en el top of mind, ¿no? Dicen, híjole, no se les olvida, ¿no? No se les olvida y no los obligamos, o sea, se obligan ellos mismos, porque la ventaja de esto es que de una generación de conciencia así es que pues ya nadie te tiene que estar checando, ¿no? Tú te checas a ti mismo y de ti no te puedes esconder, ¿no? Claro. Entonces, esa es la forma de darle seguimiento. Y sobre la parte de dónde viene, o sea, lo que decías de las métricas, como por ejemplo de ingeniería, etcétera, ¿no? Que si yo soy ingeniero y que tengo que hacerlo por el trabajo, yo propongo un cambio de la base de esas métricas, porque esas métricas que mencionabas son a partir del miedo. A mí me da miedo no tener trabajo, a mí me da miedo no sé qué, a mí me da miedo no ser alguien, a mí me da... Y por eso son ese tipo de métricas y por eso escogemos a partir del miedo, no a partir de la vocación. Entonces yo y se lo sugerimos a los chavos, ¿no? Pues es mucho más edificante, fácil llegar a donde quieran llegar a partir de la vocación que a partir del miedo, ¿no? Entonces ese es un poco también lo que estamos sugiriendo y que es parte de lo que se menciona durante los programas. Muy interesante porque pues obviamente si lo puedes medir y puedes entregar resultados, pues más que claro que está sirviendo para algo, ¿no? Está funcionando. Ahora, yo pues, obviamente no quiero ver tu idea, tu sistema como una agencia de viajes de que llego y, ay, quiero ir al basurero. No, quiero pensarlo como un proceso que tú tienes realizado, que tú tienes perfectamente estructurado. ¿Cómo es este proceso? Vaya, llego yo y ¿qué me vas a decir? Oye, primero hay que hacer esto, luego, ¿cómo es ese proceso? Primero que nada, tienes muchísima razón, no es una agencia de viajes, lo que hacemos es, muchas veces a las escuelas ni siquiera les dejo escoger, Okay. porque muchas veces, yo quiero hacer equidad de género que lo da una víctima de trata, ¿no? Y quiero hacer lo de la prisión, y digo, no, o sea, siempre tiene que haber un balance entre medio ambiente y acción social. Si no, no se los vendo. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos tener fans y fanáticos en una rama en específico. Nosotros lo que queremos no queremos tener gente que abogue por los derechos humanos, no queremos tener gente que abogue por el medio ambiente, queremos alguien que abogue por todo eso.
Si no, pues no estamos llegando a nuestra meta. Entonces sí, no es, ahora sí que no es opcional. Y decimos, mira, esto es lo que tenemos y este es el balance que tiene que tener la estructura para que sea formación real, ¿no? Claro. Entonces, dos, no parte del drama, ¿no? Cada una de las pláticas, no sé qué, a mí me tienen aquí en preso y sufro, ¿no? No es, o sea, es totalmente al revés. Estoy aquí y qué aprendí y qué les puedo platicar de mi experiencia para que ustedes aprendan de mi experiencia, ¿no? Entonces, el enfoque y es algo que me preguntan mucho, ¿no? No es cero drama, es a partir de tu experiencia, ¿qué podemos aprender todos los demás, ¿no? Claro. Entonces, y pues cómo es, eh, llegamos, usualmente es de muchos contrastes, ¿no? Nos vemos en la Ciudad de México, nos vemos en el Ángel de la Independencia, ¿no? Entonces, para que vean, antes de ir, por ejemplo, al basurero o a la prisión, nos vemos ahí para que empiecen a ver contrastes, ¿no? Para que digan, no, pues padrísimo el centro financiero y de aquí nos vamos al Reclusorio Oriente, ¿no? Y el Reclusorio Oriente, pues, obviamente es fuertísimo, pues son 7 filtros, ¿no? Sí. Pues tienen que y entonces y hay solo un túnel de acceso y entrando por el túnel, pues la gente se empieza a poner un poco pálida diciendo, ¿qué hago aquí, no? ¿Qué? O sea, no puede ser que yo esté aquí dentro de una cárcel, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque sí, sí. todo lo que nos ha vendido los medios, básicamente, ¿no? De lo que es una cárcel. Que sí, muchas cosas se aproximan, pero hay varias que no, ¿no? Y llegamos y como las pláticas se dan en los dormitorios, pues es de muchísimo impacto, ¿no? Y de ahí pues dan la plática los presos, es muy interactivo, ¿no? Por ejemplo, hay bares que me encantan, ¿no? Del perdón, ¿no? El del perdón, son historias bastante fuertes, pero pues por eso trascienden. La del perdón, por ejemplo, empieza a hablar el chavo que dice, pues mira, yo balaceé a una persona, le di 7 balazos y por eso y muchos crímenes acabé yo aquí en la cárcel, ¿no? Pues mi víctima, para vengarse de mí, lo que hizo es, tenía una amiga en común con mi esposa, le empezó a regalar heroína a mi esposa, se hizo adicta y ella ya no pudo pagar su vicio y lo que hizo mi víctima fue pues empezar a prostituir. Y una noche que le estaba prostituyendo, violó a mi hija de 3 años. Y él dice, pero mi chamba aquí no es lamentarme, no es, aparte de toda la esperación que sentí ahí, no mi chamba es perdonarlo. ¿Por qué? Porque si salgo de acá y no lo he perdonado, lo voy a matar y voy a acabar aquí adentro otra vez. Y voy a perder a mi familia, que es realmente lo que quiero. Entonces, pues por mi familia, a lo que me dedico acá es diariamente, es a cultivar el perdón para esta persona, para mi víctima. Que al final yo soy la víctima, al final, ¿no? Pero y eso es lo que, ese es el tipo de pláticas que se arman, ¿no? Y, por ejemplo, él dice, mire, yo le he hecho mucho daño a la sociedad, pero yo ahora, hoy, aquí quiero pedirle perdón a la sociedad a través de ustedes. Y si alguien quiere aceptar ese perdón, por favor que venga y me dé un abrazo. Entonces, y pues se tarda la gente, pero al final pues acaba siendo un abrazo enorme, ¿no? De todos los estudiantes con los presos y son dinámicas pues muy, muy padres, muy sanadoras. Pero pues son de ese calibre y son muy interactivas, ¿no? No nada más ellos hablan, sino que también se abren muchísimas preguntas y pues se acaba con abrazos, con una comida, el cual sirven los estudiantes. Los estudiantes son los que sirven la comida, preparan, son tortas, ¿no? Que preparan, les sirven, y los presos son los que los que ayudan a recoger, ¿no? Y es, o sea, para que vea que no, pues no, ahí nosotros no vemos jerarquías, ni siquiera dentro de una presión, no, nadie es más ni menos, ¿no? Y cada uno tenemos muchísimo que aportar. Claro. Oye, Juan Pablo, de cara al tiempo que ya llevas haciendo esto, ¿qué componentes crees que faltan por mejorar? ¿Qué tuercas hay que todavía apretar dentro de todos los aprendizajes que has tenido? Decir, bueno, pues mira, estas dos partes no han sido tan exitosas o estos componentes, nos falta integrar estos elementos para que
digamos, se te nota, ¿no? Que estás no solamente orgulloso de lo que estás haciendo, que me parece que si no estás, deberías estarlo, está muy bueno, Sí. pero que para no caer en el confort de, bueno, ya estamos bien y ahí nos vamos, entonces como nuestras metas de multiplicación y de franquiciatarios pensando en como negocio ya se cumplieron, está a todo dar. Yo por proceso personal, siempre que encuentro estas narrativas de todo está bien, es justamente ahí donde hay que enfocarse para decir, a ver, no, 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 vamos a desarmar todo esto, vamos a descomponer todo esto, vamos a desestructurarlo para ver dónde se puede arreglar y no caer en la complacencia. Con el tiempo que llevas, ¿qué elementos consideras que vale la pena revisar? O quizás, ¿no? Que en este momento tengas ya las manos en ello, puestas las manos en eso. ¿Qué sería, Juan Pablo? Pues va un poco con cómo, cómo quedarnos con la calidad digamos, del producto, cómo conservar esa calidad, porque es difícil llegar y conservarlo y realmente es una cuestión de recursos humanos. Cómo llegar a que cada franquiciatario tenga esa pasión, esa visión de decir, híjole, o sea, de, de saber qué tanto impacto está teniendo de tener todo afinado para que el impacto sea el que queremos que se tenga, ¿no? Ese es un problema que todavía no he resuelto. Es un problema que he estado pensando porque es muy, pero me doy cuenta que es algo más relacionado con recursos humanos, ¿no? Es cómo llegar a esa gente clave, ¿no? Eh, tenemos algunas cositas operativas, ¿no? De manuales de operaciones que las tenemos y cada vez más afinados, ¿no? Entonces, esa es otra cosa de los manuales de operaciones para que se pueda multiplicar esto, tienen que estar muy, muy afinados y estamos trabajando todavía en eso porque si conoces el producto y lo has hecho varias veces, pues se te da natural y tienes todo en la cabeza, ¿no? Pero pues cómo pasar esa información de la cabeza para que en un papel, para que pueda reflejar y realmente sacar todo ese potencial y llegar a ser el producto lo que realmente queremos que sea, con ese impacto, cuando una persona lo lee en Irak, ¿no? Entonces, eso es realmente otra de las cosas que estamos trabajando que creo que es importantísimo el seguir afinando, ¿no? Los procedimientos. Pero si no estoy yo, ¿cómo lo hacemos? Y ese es el punto más flaco realmente. ¿Cómo lo hacemos para entrar al basurero? Porque yo pues, conozco al gremio de pepenadores y pues ellos garantizan nuestra seguridad porque no hay seguridad pública dentro del bordo de Soshaka. O sea, ¿cómo le haces para garantizar la integridad física de 300 estudiantes si no eres tú el vínculo que tienes, ¿no? O sea, Claro. el armar ese tipo de relaciones, ese es el punto más difícil del presencial. Del módulo online, pues lo acabamos de lanzar, nos ha ido muy bien, afortunadamente. Y de ese, pues básicamente es cómo diferenciarnos de otros webinars, ¿no? De otros, pero ha funcionado bastante bien a través de encuestas y encuestas, pues la pedagogía atrás de esas encuestas es de mucho impacto, como qué tan racista eres, ¿no? O sea, qué tan racista eres y si se comparte. Entonces, utilizamos las mismas herramientas, simplemente lo que hacemos el contenido lo ponemos de cierta forma que te preguntemos algo que jamás te hayan preguntado y que jamás te hayas preguntado y que sea socialmente irresponsable, digamos, o no irresponsable, socialmente inadecuado hacer esa pregunta, ¿no? Entonces, pues vamos. Políticamente incorrecto. Exactamente. Buenísimo, buenísimo. Juan Pablo, quisiera yo brevemente poder que nos dieras un panorama de esta otra iniciativa que también tienes. Yo me acerco a ella porque un amigo mutuo me invita y me dice, oye, tú que estás buscando conversaciones distintas, acércate a este proyecto, ¿no? O sea, hay un grupo de personas que están platicando, son distintas edades, de distintas nacionalidades,
sobre preguntas así como dices, ¿no? Para las que no estás preparado, y entonces es una conversación libre en donde cada quien dice lo que siente, tú moderas, tienes un socio también que está trabajando en esto, y el valor que le encuentro, como les comentaba, es que yo creo que es de los muy pocos lugares en donde el acceso no es gratuito, es decir, hay una intención de pago, decir, bueno, yo quiero estar ahí, por lo tanto pago, y eso me gusta porque le da mucha seriedad y no es algo incidental. Y además tiene una riqueza enorme y es una conversación muy cándida y no he encontrado, Juan Pablo, invitaciones de estas en casi ningún lado. Yo te puedo decir que es algo muy particular que estás haciendo ahí y que enriquece mucho porque más que hablar te enseña a escuchar al otro y eso me parece muy, muy, muy bien. Entonces, eh, esto que estás haciendo ahora de estas conversaciones digamos, es un apéndice, surge como consecuencia, es una idea totalmente distinta. ¿Dónde se juntan? Pues este es otro proyecto que se llama Ideas Exchange, que es lo que pretendemos, es una plataforma de debates globales, global, que lo que queremos es poner una plataforma donde cualquier tema se pueda tocar democráticamente a todos los niveles donde sea, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pretendemos, no? Pretendemos tener una plataforma donde y ya está pasando, ¿no? Tenemos ya el último debate, hubo gente de China, hubo gente de la India, de Malasia, de Estados Unidos, Canadá, de Argentina, de Brasil, en el mismo debate a la misma hora, al mismo tiempo, en Zoom, ¿no? Y pues mis respetos a los de la India porque se tienen que parar a las 5:30 de la mañana, a las 4:30 de la mañana para entrar a los debates, pero de ese calibre, ¿no? Ese contenido que se genera de que hay gente que, pues, que realmente hace grandes sacrificios para entrar, ¿no? Y realmente la meta de esto es, ¿por qué no empezar a discutir las ideas para que nosotros podamos decidir el futuro del planeta? No, no nada más estamos ahí y somos víctimas de lo que haya pasado en el planeta. No, nosotros queremos generar las ideas para nosotros construir el futuro del planeta. Realmente ese es el motivo de esta plataforma, ¿no? Y bueno, el cobrar es realmente, pues porque tiene que ser un producto de calidad, ¿no? Para forzar la calidad dentro del producto. Dos, también es un poco de filtro, ¿no? Para la gente que realmente esté interesada, ¿no? Para que pueda generar contenido. Y tres, usamos por lo menos la mitad de esos recursos para becas, para tener gente Ok. que no podría accesar de otra manera y pues invitarlos para que, becarlos para que, pues para generar más contenido y que no sea un proyecto elitista, ¿no? Esto es un poco también pasa con 3D Education, con mi otro proyecto, también becamos, ¿no? Gente. Entonces, esta es un poco la filosofía que nos ha servido muy bien para enriquecer las conversaciones, enriquecer las ideas y enriquecer las perspectivas, porque no nada más una burbuja elitista tiene las respuestas, ¿no? La tenemos realmente la comparación de las respuestas de todos, ¿no? Y tocamos temas como el racismo en el siglo XXI, ¿no? Y claro, pues cuando se conecta gente de que el racismo del siglo XXI y había una guatemalteca negra, había un filósofo indígena también en esta plática, había se conectaron también de la India, de China, y el racismo es totalmente diferente en cada uno de este tipo, o sea, la visión del racismo es muy diferente, sin embargo tiene algo en común, ¿no? Y eso es lo que se nota cuando pones a tanta gente de tantas latitudes al mismo tiempo a tocar temas tan delicados como este, ¿no? Tocamos el machismo, feminismo y equidad de género, ¿no? Y también el espectro es enorme porque lo hablas con gente de todo, de todas partes y de todos los estratos. Y bueno, el que viene es redes sociales, bendición y maldición. Es el que viene, el próximo debate que viene. Y pues también veremos pues cómo lo vemos desde los millennials, estudiantes hasta la gente retirada y pues la gente, ¿no? Todo lo que estamos en medio. Magnífico.
Wow. Yo creo que, hijo, podríamos no sé cuántos programas platicar contigo para seguir explorando esto y lo malo es que, bueno, el tiempo es limitado, pero retomo quizás esto de la conversación que has dicho cerrando con una conclusión. Tú estás rompiendo burbujas de conversación en donde hay un atreverse a dos cosas. A que yo ponga mis prejuicios en la mesa para compartirlos con otros y entonces aprenda de lo que hay. Y dos, genere nuevas distinciones. Y eso me parece que hay que fomentarlo siempre, Juan Pablo. Felicidades por este esfuerzo. Nos gustaría conversar contigo más seguido, inclusive en Conexionistas hemos iniciado conversaciones con millennials y hay más conversaciones de mesas en donde invitarte a participar a ti, inclusive a las personas que están dentro de ya de tu mesa de debates para reforzar justamente esto que a los dos nos reúne, a los dos proyectos, y agradecerte tu tiempo, de veras, la candidez de tu conversación y por Muchas supuesto gracias. lo que estás haciendo, porque seguramente lo que siembras ahora se va a ver, se va a cosechar en un futuro no muy lejano y además lo necesitamos mucho. Juan Pablo, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo y la puerta está abierta a los micrófonos y ahora a las cámaras también. Muchísimas gracias, Edgar, por la invitación y Armando, un gusto, muchísimas gracias también a ambos. Y pues felicidades también por este proyecto que tienen, creo que darle voz a otros proyectos es en sí un proyecto con gran valor, ¿no? También les agradezco muchísimo, qué bueno que están haciendo ese esfuerzo y creo que es recíproco también, creo que esa admiración hacia su proyecto también es algo que viene también de pues, de empresarios como yo, que nos gusta tener una plataforma para poder difundir nuestras ideas. Juan Pablo, de veras, muchas gracias. Me voy gratamente impresionado. Cuando vi tu currículum, incluso le dije, Edgar, oye, está impresionante aquí lo que ha hecho y lo que quiere hacer y lo que está haciendo. Entonces, pues sí, me uno a esa invitación y sobre todo, pues esperamos platicar largo y tendido contigo en varios temas. Antes de irnos, somos conexionistas, nos gusta conectar. ¿Cómo conectamos contigo? ¿Cómo conectamos con tu empresa 3D Education? Real Education, les paso, tenemos, es poco ortodoxo no es la forma de conectar, porque nosotros, por ejemplo, casi no usamos redes sociales. Ok. ¿Por qué? Porque no queremos fomentar gente que pase más tiempo en redes sociales. Entonces, Bien, bien, bien. Bien, bien. Consistencia pura. y entonces pues pueden conectar con nosotros en 3D Education. Con mi correo también se los voy a mandar para que lo pongan en pantalla. Es jp@3ded, como 3D Education, global.org. jp@3ded, global.org. Y por WhatsApp, porque nos gusta tener conversaciones desde el principio con la gente que está interesada, ¿no? Porque siempre también aprendemos de eso. Hasta de los clientes potenciales es el 52 más 52, que es la clave de México, 5581-677-221, más 52-55-81-677-221. Y en Ideas Exchange, la plataforma de debates globales, esa sí tiene sus redes sociales, que es Ideas Exchange ESP, con español, Ideas Exchange ESP, de todo junto, y ahí nos pueden encontrar en Facebook e Instagram. Magnífico, Buenísimo. muchas gracias. Y nosotros conexionistas, los invitamos a conectar a través de nuestro Twitter, somos @conexionistasmx y /conexionistasmx en Facebook. No se olviden que tenemos canal en YouTube, nuestro canal se llama Conexionistas México y todos los podcasts de Conexionistas los pueden encontrar en Spotify y en iVoox. La música que estamos escuchando en estos momentos es de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en su canal de YouTube, Alejandro Saborit, y el diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso. Su Facebook, Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias, yo soy Armando Reigadas. Edgar Rodríguez, hasta la próxima.